están ocurriendo muchas cosas. Realmente en el ámbito de la innovación, investigación y desarrollo, pues Tenerife está liderando muchas iniciativas, algunas propias del Cabildo de Tenerife, otras vinculadas con la iniciativa privada que cada vez más elige Tenerife como destino de sus inversiones vinculadas con el mundo de la innovación, la investigación y el desarrollo. Samsung es una empresa cuya política de I+D+I muy pocas veces la hace fuera de Corea del Sur, y lo hace además en una empresa de la que estamos especialmente orgullosos, en Bugti, una empresa que surge a partir de una iniciativa de la Universidad de La Laguna, una spin-off, que está alojada en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, que tiene una tasa de crecimiento enorme porque bueno, los desarrollos que ha hecho la convierten en una referencia para algo tan importante en el siglo XXI como es la producción de semiconductores. Ha sido capaz de desarrollar una tecnología, de ahí el interés de Samsung, pero no solo de Samsung, también de otras grandes multinacionales, en estar de alguna forma vinculado pues, con los trabajos que está desarrollando Bugti aquí en Tenerife y con proyectos de expansión muy importantes. Ya son más de 50 los jóvenes investigadores e investigadoras que están contratados por Bugti y con proyectos de expansión muy importantes. Es probable que dentro de poco hagamos alguna noticia positiva en ese sentido. Solamente en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en el enclave de Las Mantecas, puede haber del orden de unos 400 investigadores, por no hablar del conjunto de la isla, donde si sumamos todo lo que se está desarrollando en los distintos ámbitos, pues estamos hablando de varios miles de trabajadores que en los últimos años se han incorporado a algunos de los sectores que consideramos estratégicos para el desarrollo de Tenerife. ¿Y qué sectores son esos? Bueno, son sectores donde por algún motivo tenemos ventajas competitivas a la hora de poder impulsar desde Tenerife, como digo, proyectos empresariales de éxito. Un ejemplo, el sector aeroespacial. La verdad que es uno de los sectores que estamos teniendo más elevado crecimiento en los últimos tiempos. Tenemos 3 empresas del sector que se han instalado en Tenerife en el último año y medio y tienen que ver pues, con una ventaja competitiva que tenemos muy importante y que desde luego pocos territorios pueden ofrecer, que es el Instituto Astrofísico de Canarias. Los desarrollos tecnológicos que ha hecho el Instituto Astrofísico de Canarias, más allá de lo que es el apartado científico, en los cuales son líderes mundiales en la investigación del espacio, a través de una iniciativa del Cabildo de Tenerife, han desarrollado una serie de líneas de desarrollo que nos permiten, por ejemplo, ser uno de los pocos territorios en España que ha sido capaz de desarrollar una tecnología que ha puesto un satélite en órbita, el Alicios 1, con tecnologías de observación de la Tierra desarrolladas por el IAC, la cámara Drago 2. Eso es un éxito de la ciencia que se hace en Tenerife y que la verdad nos llena de orgullo. Hace apenas una generación plantearnos de que íbamos a lanzar satélites, pues bueno, nadie se le pasaba por la cabeza, ¿no? Nuestras aspiraciones era consolidar un sector turístico muy importante y en menor medida pues un sector agropecuario que básicamente constituían el núcleo duro de nuestra economía. Ahora hay otras cosas en Tenerife y están pasando otras cosas y nuestro trabajo es seguir haciendo que pasen, porque además es la única alternativa que tenemos a desarrollar sectores productivos alternativos al turismo. No quiere decir que lo sustituyamos, pero sí desarrollos alternativos que nos permitan tener una economía más diversificada y que además genera empleo y empleo de calidad con unas retribuciones, por ejemplo, mucho mayores al sector servicios. Bueno, el desarrollo de Drago 2 del Instituto Astrofísico de Canarias llegaba a un coste que puede ser pues un 5, un 10% del Sentinel, el famoso satélite Sentinel, pues llegaba a una resolución del 93% del equivalente al Sentinel. Es decir, el poner en órbita el Sentinel son unos 400 millones de euros aproximadamente. El proyecto de Alicios 1 fue un proyecto mucho menor y de hecho la constelación de satélites que está impulsando el Cabildo de Tenerife tiene un coste de solo 21 millones de euros en relación a eso y ofrece unas prestaciones que con el Drago 3 van a ser equivalentes a las que presta pues bueno, ese referente de la observación de la superficie terrestre que es el satélite Sentinel, ¿no? Todavía suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Porque realmente cuando lo contamos todavía pues bueno, pues la gente le cuesta
asumir que hayamos sido capaces y estemos siendo capaces de desarrollar ese tipo de iniciativas aquí en Tenerife. Pero lo cierto es que, como digo, gracias al trabajo de muchos años, a la presencia del Instituto Astrofísico de Canarias, al impulso que desde el Parque Científico y Tecnológico estamos dando estos proyectos, pues son proyectos que pueden ser realidad. Otro proyecto que también que tenemos muchas expectativas es un proyecto con el Instituto de Productos Naturales del CSIC, aquí en Tenerife. Está investigando la composición química y genómica de los aproximadamente 2000 endemismos que solo existen en Tenerife. Es decir, todo ese patrimonio vegetal que tenemos, que es específico de Tenerife, pues estamos haciendo ese análisis que, con la perspectiva de ver qué aplicaciones puede tener para productos farmacéuticos, cosméticos, para la nutrición, etcétera. Podemos tener, sin saberlo, pues la solución para alguna enfermedad o contribuir de alguna forma a paliar los efectos de alguna enfermedad como digo, los endemismos que tenemos en Tenerife. Ese proyecto va a posibilitar identificar esa composición molecular de todos esos endemismos y a partir de ahí pues ver qué posibles aplicaciones se pueden dar, ¿no? Bueno, uno de los esfuerzos que tradicionalmente ha hecho el Cabildo y que incentivamos ahora es para que todo eso ocurra, para que ese entorno de desarrollo de la I+D+I en Tenerife sea una realidad. Bueno, hay una serie de herramientas, están los beneficios fiscales, ¿no?, que es probablemente como siempre se plantean este tipo de cuestiones. Pero más importante que los beneficios fiscales son dos cosas. Una, el talento que tenemos, y es una de las cuestiones que ponemos en valor. Tenemos centros de investigación de primer nivel, hemos hablado de algunos de ellos, pero tenemos, por supuesto, todo el trabajo que hace la Universidad de La Laguna en todos sus diferentes grupos de investigación, con un potencial de transferencia también muy importante y que estamos apoyando con el proyecto Talentum. Y por otra parte, disponer en Tenerife de las infraestructuras críticas para que eso sea posible. ¿Qué infraestructuras críticas pone a disposición el Cabildo de las empresas tecnológicas que se pueden instalar en Tenerife? Bueno, una conectividad que es comparable a cualquier territorio continental por fibra óptica en Europa. Es decir, tenemos hasta 11 cables de fibra óptica que nos conectan con América, con Europa, con África, de forma redundante todos ellos, y recientemente también con la zona de Asia-Pacífico, con el cable TU-África que sale desde el sudeste asiático, va bordeando toda la costa oriental de África, sube por la costa occidental y es un consorcio de muchas empresas y nosotros tenemos la responsabilidad del tramo Canarias-Lisboa. Y eso nos da la posibilidad pues, de tener esa conectividad, como digo, ya incluso con el sudeste asiático, con lo cual tenemos una cobertura prácticamente planetaria, ¿no?, desde aquí, desde Tenerife. Y eso fue una iniciativa en base a una de las empresas del grupo ITER, que es Canalink. Pero por otra parte también, dentro del grupo ITER, tenemos desde hace años, y estamos ahora en un proceso para ampliarlo, dos supercomputadores, el supercomputador Teide y el supercomputador Anaga, en su momento entre los 5 con mayor capacidad de cómputo de todo el país. Queremos volver a recuperar esa posición con la actualización que estamos ahora mismo licitando, de cara a tener una oferta que nos permita pues, contar con una infraestructura que las empresas que vengan aquí, oye, si necesitan capacidad de cómputo, pues tenemos. Y son pocos territorios los que disponen de un supercomputador de las características de los que tenemos aquí. O un data center como el DALI, donde también todas las necesidades de almacenamiento de datos las podemos tener. Entonces, con toda esa combinación, los proyectos que impulsamos, las infraestructuras que ponemos a disposición, los enclaves de parque científico y las ventajas fiscales y lo más importante que siempre decimos, el talento que tenemos, son 25.000 los estudiantes que tenemos entre la Universidad de La Laguna y otros centros presentes en la isla de Tenerife, nos dan el potencial para que eso que siempre hablamos de la transformación del modelo productivo, pues sea una realidad en los próximos años. Son sectores que están creciendo a un ritmo muy elevado, muy por encima del ritmo de crecimiento de otros sectores económicos, y eso significa pues, que poco a poco empiezan a ser una parte más importante de la tarta, ¿no? Y sobre todo, y lo que también a veces decimos, porque todo esto, ¿en qué se traduce también, ¿no?, cuando lo aterrizamos a nivel personal? Pues que muchas chicas, que muchos chicos que acaban sus carreras, que son brillantes y que hasta ahora estaban condenados a tener que salir fuera
para cumplir con sus proyectos personales de desarrollo profesional, pues poco a poco estamos dando posibilidades para que esos proyectos de vida en el ámbito profesional se puedan hacer aquí también, en su tierra. Sí, es difícil aquí y fuera, ¿no? Siempre cuando tenemos alguna presentación fuera de Tenerife para plantear nuestras ventajas de todo tipo para estos sectores, siempre empezamos diciendo que nuestro principal hándicap es nuestro gran éxito como destino turístico, ¿no? Porque de entrada, luego se explica y por supuesto se asume y se comparte, pero de entrada siempre Tenerife está asociado pues con un destino de primer nivel a nivel turístico y todo el mundo nos asocia con eso. No nos asocian y nuestro trabajo es hacer que poco a poco lo vayamos haciendo. Tenemos casos de éxito. Hace 25 años el puerto de Santa Cruz no venía un crucero y fue un trabajo que poco a poco ha ido consolidando un sector, un subsector dentro del turismo muy importante y estamos entre los 3, 4 segundos puertos, destino o origen de cruceros de España. O, por ejemplo, el más reciente, es de la industria del cine y audiovisual. Aquí, desde la Guerra de los Mundos, o no recuerdo muy bien, o Érase una vez la Tierra, una de las películas que se rodaron en los años 60, hasta que no llegó Furia de Titanes, no volvimos a tener una superproducción de Hollywood. A partir de ahí, y ya no es noticia, ya es noticia por los actores o las actrices que vienen, pero ya no es noticia que se rueden continuamente series, películas, no solo de Hollywood, es la principal ubicación de la industria del cine en España, y eso ha sido un caso de éxito, donde se han combinado incentivos fiscales, pero también que Canarias, que Tenerife en particular, por ejemplo, para rodar, ofrece una variedad que no tiene, ¿no? Y sobre todo lo que dicen los especialistas, la luz, ¿no? Las horas de luz que tiene Tenerife es lo que hace pues, disponer de más horas de rodaje en exteriores que, por ejemplo, con respecto a otros destinos que también compiten, pues es un factor muy importante. ¿Y qué ocurre? Pues que a partir de ahí, y es una de las líneas de trabajo que tenemos, no queremos quedarnos solo en eso. Queremos que los desarrollos que implica toda la industria auxiliar vinculada con un rodaje se contraten aquí. Que crear empresas que aquí hagan el paquete completo, es decir, que no vengan solo al rodaje y se van, sino que aquí poco a poco, y lo vamos consiguiendo, vaya existiendo una industria vinculada con no solo con los rodajes de cine o televisión, con la animación audiovisual, con los videojuegos, con los eSports, que va creciendo, es otro de los casos de éxito. Hay muchas empresas, algunas que contratan a más de 120 trabajadores aquí en Tenerife, es otro caso de éxito de contar pues con las ventajas fiscales por un lado, por otro lado con las condiciones naturales y por otra parte con el talento, que también ha tenido que ver pues porque muchas de estas titulaciones que se requieren tienen que ver con la formación profesional y se ha hecho un esfuerzo en habilitar esos módulos, esa formación y además una formación de calidad que ha permitido, junto con las titulaciones de la Universidad de La Laguna, tener el talento suficiente para que esto sea una realidad. Es un sector que ya está consolidado, que está en expansión y que es otro caso de éxito que tenemos que seguir impulsando. Claro, y esa es la idea, que eso se vaya consolidando, que prácticamente para los rodajes solo tengan que venir los actores, las actrices y los equipos técnicos, porque el resto poder contar aquí con todo eso. Y luego incluso las producciones audiovisuales, ya no es noticia ganar Goya, estar nominados a un Oscar, a arrasar en el Festival de Annecy, que es el Festival de la Animación Audiovisual, con producciones hechas aquí, en Canarias. Y ese es un camino también que tenemos que seguir potenciando. Bueno, el plan formativo Red Foundation, que está muy vinculado con la industria audiovisual, es una de los proyectos que se incluyen dentro del programa CEDEI, que impulsamos desde el Parque Científico y Tecnológico. ¿Y qué es el programa CEDEI? El programa CEDEI es aportaciones que hacemos a empresas que necesitan formar al personal que van a contratar en cosas que no están en el mercado. Es decir, son formaciones muy disruptivas, muy específicas. Por ejemplo, en este caso se trataba de una tecnología vinculada con un tipo de cámaras muy especiales que no está en la formación profesional habitual, que no se encuentra en academias, que no está en la universidad y que, bueno, esas empresas que llegan, que se quieren instalar o que están instaladas y que quieren ampliarse, necesitan formar al personal que van a contratar en eso. Entonces, para esa formación
que no está en el mercado. Hemos creado una línea de colaboración con estas empresas más de vanguardia que necesitan esa formación para nosotros financiarla al 50%, y ese personal luego es contratado por estas empresas. Y está siendo un programa de... Nuestra tarea es esa, intentar ayudar en aquellas cosas que vemos, pues de alguna manera necesitan las empresas, no cuentan con los recursos, al menos, o no son de fácil obtención, y que de esta manera nosotros le podemos facilitar, pues complementar ese poquito, esa última milla que falta a la formación de nuestros chicos para poder entrar en estas empresas. Pues sí, la verdad, desde luego es el área más bonita, sin duda, ¿no? Sobre todo por la capacidad que tiene de cambiar las cosas, ¿no? Sí. Todas lo son, todas son muy importantes y cubren funciones que Tenerife necesita, pero con el área de innovación, investigación y desarrollo, y hablaríamos de más cosas, podemos hablar, pues por ejemplo, de la exploración geotérmica, que estamos buscando un recurso que puede significar solucionar el suministro de energía eléctrica para la isla, al menos en una parte muy considerable, ¿no? De una forma renovable y sostenible, ¿no? Pues eso es uno de los proyectos, el proyecto quizás más importante que está impulsando el ITER dentro de su política de impulsar las energías renovables. La última es esta, la geotermia, en una fórmula de colaboración con la empresa privada, en este caso con una empresa también canaria, que es DISA. De tal manera pues que consigamos, esperemos tener suerte y a finales de este año, principios del próximo, poder anunciar si finalmente hemos encontrado recursos geotérmicos, ¿no? Y bueno, son muchos retos, pero yo creo que es que no tenemos alternativa tampoco. Tenemos que avanzar por aquí, por aquello que signifique proyectos vinculados con el conocimiento, donde somos competitivos. No somos competitivos, no tenemos recursos naturales de otro tipo, pero sí tenemos talento, y en todo lo que incluya talento, cuando nos dan la oportunidad, hemos demostrado que somos capaces de competir como los que más. Para nada, es decir, no vamos a hacer competencia a este canal, no es intención nuestra, ni lo ha sido nunca, ¿no? Complementario, pero bueno. Bueno, pero no, porque también es cierto que hay una oferta ahora suficiente de televisiones locales, y aparte que para los objetivos que buscamos ya las alternativas para llegar a la audiencia son otras. Esto está cambiando a una velocidad, por ejemplo, está cambiando a una velocidad de vértigo, ¿no? Lo que queríamos, porque hay que decir una cosa, la televisión digital dejó de emitirse, pero el gobierno del mandato anterior renovó la licencia en 2022 hasta 2027. ¿Por qué se les pasó? Pues debe ser, pero desde luego es un poco contradictorio, ¿no?, tener ese discurso contra la televisión digital cuando son los artífices de su renovación. En cualquier caso, no era intención nuestra ni este grupo de gobierno activarla. Lo que estamos haciendo es otra cosa, que se confunden, pero no preguntan y por tanto se confunden, que es el servicio de retransmisión en streaming de los plenos, las ruedas de prensa y otros eventos institucionales que desarrolla el Cabildo de Tenerife, que es algo que se desarrollaba con los gobiernos de Carlos Alonso, que se siguió haciendo en los gobiernos de Pedro Martín y que seguimos haciendo ahora, pero es que además yo creo que es obligado, como ejercicio de transparencia, que la ciudadanía reciba la señal y vea pues los debates, que vea esto mismo que estábamos comentando, que pudiste acceder, fue porque lo retransmitimos en streaming, ¿no? Porque lo vi por YouTube, por ejemplo. Y se ve por YouTube. Eso, que es un servicio que está prestando el ITER, era un encargo del Cabildo de Tenerife al ITER, y se le pagaba. Pero hay que pagarle, claro. Y se le pagaba. Ellos, de forma unilateral, dejaron de pagarle al ITER, aduciendo que el ITER... dejó de pagar? El gobierno anterior. El Partido Socialista. El Partido Socialista. Dejó de pagarlo aduciendo que tenía beneficios el ITER. Pero bueno, el ITER es una empresa, con independencia de que tenga beneficios o no. Las empresas, si tienen beneficios, no se les deja de pagar lo que se les debe. Entonces hay que pagarlo. Claro, y el personal que está, sobre todo el personal que está adscrito a ello. Y lo que llevamos ahora era reactivar el pago de ese presupuesto que necesita el ITER para mantener ese servicio. A partir de ahí construyeron, bueno, que volvía la televisión digital. Para propaganda. Exacto, para propaganda, ¿no? Cuando ya digo, fue un servicio que ellos mantuvieron, no tiene nada que ver con la televisión digital, que lo llevaron a cuestiones que para nosotros, desde luego, nosotros no lo haríamos, como el acto de precampaña del circuito del motor que organizaron y que retransmitieron utilizando este medio. Nosotros eso no lo vamos a hacer, ni es intención nuestra, pero sí de mantener un canal que informe a la ciudadanía
de cuáles son los debates, de que puedan oír sus argumentos y los nuestros también, cuando debatimos cualquier asunto relevante para la isla. Votó a favor para... ahí el Partido Popular sí había votado en contra en su momento, pero cuando se aprobó la TDT, que no es de lo que estamos hablando, pero ellos sí metieron eso en el debate, ahí había dos contradicciones claras. Una, que se aprobó con su voto a favor, y dos, que ellos fueron las que renovaron la licencia, cuando simplemente en el 2022, con dejarla caducar, pues ya no estaríamos hablando de nada. Lo que nosotros hemos anunciado es que nosotros sí vamos a hacer una acción para dar de baja esa concesión, de tal manera que no pueda haber ningún cuestionamiento sobre la posibilidad de que el grupo de gobierno estuviera activando de alguna manera esa señal de TDT. Cosas distintas, son dos cosas distintas, pero que ellos metieron en el mismo batiburrillo. Exacto.